a iniciar con nuestro tema y le he titulado Una almohada. Y vamos a comprender del por qué ese título. Es una almohada que tú y yo necesitamos, sobre la cual podamos reposar nuestras cabezas cansadas en muchas ocasiones. Y justamente nuestro Dios Todopoderoso, en su gran amor, nos ha proporcionado esa almohada en su bendita palabra. Y ahorita lo vamos a comprender. Muchas ocasiones, hermanos, nos cuesta mucho trabajo creer que Dios realmente nos ama y nos sentimos tentados de sentirnos fracasados y autocondenados. Esa tentación viene por los ataques del enemigo a nuestras vidas, con pensamientos equivocados, con espíritus de mentira, en donde nos mete a la cabeza que si verdaderamente Dios nos ama, o, o empezamos a cuestionarnos acerca de lo que hemos logrado como seres humanos, como personas, y muchas veces el enemigo nos señala constantemente fracasos que hemos tenido y nos condena en esa situación. Pero hay otras muchas ocasiones en las que nosotros mismos, no se necesita de la acción del enemigo, sino nosotros mismos nos autocondenamos. Y somos muy severos, hermanos. Si alguien puede ser un crítico de nuestra persona, severo es uno mismo. Y la verdad es que nosotros tenemos que permitir que el único que sea el juez de nuestras vidas sea Dios. Ni nosotros tenemos que caernos en juicio a nosotros mismos, porque desgraciadamente con la pantalla de la mentira, muchas ocasiones somos muy críticos y nos autocondenamos de una manera inmisericordia. Hoy tenemos que empezar a comprender el gran amor de Dios por nuestras vidas, pero también el gran amor que debemos desarrollar por nosotros mismos. Y quiero decirles que resulta relativamente fácil creer que Dios ama a todos los demás, porque al ser autocríticos, al ser esas personas autocondenadoras, pensamos que Dios ama a todo mundo. Vemos la felicidad de todas las personas que nos rodean, vemos de alguna manera las bendiciones que Dios trae a sus vidas, vemos la prosperidad de muchas personas, pero es mucho más difícil creer que Dios me ama, que Dios me ama a mí, y así ponlo para ti. Entonces, en los pasajes que vamos a ver el día de hoy, Dios nos muestra su gran amor y nos proporciona esa almohada donde descansar nuestras cabezas cuando nos sentimos plenamente cansados. Porque aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, Pablo explica de una manera increíble el amor de Dios. Y fíjense bien que comienza con ninguna condenación en el versículo 1 de Romanos 8. Ahorita, bueno, eso ya lo leímos ayer, el día de ayer, y termina sin ninguna separación. Empieza este capítulo 8 diciéndonos que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, pero termina en el versículo 39 diciéndonos que no hay ninguna separación cuando ya estamos en Cristo, ¿ah? Porque él dice precisamente que nada podrá apartarnos del amor de Dios, ese amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y la verdad de este pasaje, hermanos, nos describe perfectamente bien una almohada sobre la cual nosotros podemos reposar nuestras cabezas cuando nos sentimos cansados, agobiados. Fíjense bien que Dios nos ama tanto, a cada uno en particular. Recordemos que para Dios tú eres único, singular, irrepetible. Nunca va a haber nadie idéntico a ti en ninguna época, ni la habrá, ni la ha habido, ni hay. Entonces, como tú eres único, singular e irrepetible delante de Dios, Dios te ama de tal manera como si solamente Él hubiera creado a tu persona, como si solamente Él te hubiera creado a ti, y que tú fueras la única persona en la faz de la tierra a la cual Él podría amar. De esa manera te ama. Imagínate que tú eres la única persona que ha vivido y que vivirá en la faz de esta tierra. Pues con eso,
déjame decirte que Jesucristo habría muerto por ti, específicamente por ti. Y nada más quiero decirte que si esa es una verdad para ti, pues también es una verdad para mí, porque recordemos que nosotros venimos a descansar en la verdad absoluta de Dios. Ya no atendemos a verdades relativas. Ya no es tu verdad ni mi verdad, sino que es la verdad de Dios la que aplica a nuestras vidas. Por lo tanto, Dios nos ama a ti y a mí. Y me refiero en singular a ti como persona, porque quiero que lo comprendamos de esa misma manera. Es exactamente para ti esta palabra y para cada uno de los que están escuchando y viendo este mensaje. Entonces vamos al libro de los Salmos, hermanos, y vamos al Salmo número 89, en el cual vamos a comprender y a ver cómo Dios habla de su gran amor en este salmo. El Espíritu Santo inspiró al salmista para hacernos una referencia completa del gran amor de Dios por ti, del gran amor de Dios por mí. Entonces, vamos a leerlo. Voy a compartir la pantalla, hermanos, para que podamos leer este mensaje que la palabra de Dios trae a nuestras vidas. Y dice el versículo 1 del Salmo 89. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Y aquí está haciendo un pacto contigo. Dios te ha escogido a ti efectivamente. Y es como aquí, si está diciendo que le juró a David, su siervo, esa es la misma promesa que te está haciendo a ti en este momento. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son, ay, perdón, ya me pasé, hasta el versículo 8. Vamos a desglosarlo. Ya me estaba pasando ahí en Romanos 8, ¿verdad? Entonces, vamos a desglosar exactamente qué es lo que nos está diciendo este salmo, que habla del gran amor del Señor por nosotros. Fíjense bien que el enfoque de nuestra adoración y de nuestro testimonio es el amor de Dios. Y eso debe ser. Vamos a tomar el punto preciso de la adoración. Este salmo comienza con una adoración, con un himno de alabanza. Si ustedes lo pueden leer completo, el salmo número 89, se van a dar cuenta de cómo empieza con un himno de alabanza y se enfoca justamente en el amor de Dios. Y dice, por siempre cantaré la grandeza de tu amor. Eso es lo que verdaderamente está diciendo este salmo. Y aquí nos hace pensar en la grandeza y la gloria de Dios y lo maravilloso que es ser amado por el Señor Dios Todopoderoso. Esto es algo que nunca nos podrán quitar como hijos de Dios. Te podrán robar cualquier cosa. El enemigo podrá venir y hacer de las suyas en contra de ti, pero esta bendición es algo que nunca te va a poder quitar ni Satanás ni nadie. Sentirte amado por el gran Dios Todopoderoso. El salmista escribe, tu amor permanece firme para siempre. Habla de la fidelidad de Dios, de la firmeza de Dios, de que Dios es inmutable, de que Dios no cambia, de que Dios permanece siempre fiel. Y si Él ha dicho que te ama con amor eterno, porque así lo dice en otra parte de la Escritura, con amor eterno te he amado. Eso es lo que tenemos que tener nosotros como base sólida para empezar esa relación personal con Dios, esa relación vertical. Esto nos lleva a generar un testimonio, hermanos. El mensaje que tú puedes transmitir a los demás debe
centrarse siempre en el amor de Dios. Porque ahí lo que leímos es que el salmista dice, nunca dejaré de contar la historia de tu amor, en el versículo número 2. Tú y yo nunca podemos dejar de contar la historia del amor de Dios por nosotros. ¿Se han dado cuenta que últimamente hablan mucho de Dios? Que es bien difícil sesgar nuestras conversaciones hacia otros temas. Normalmente empezamos un tema y casi por lo regular llegamos a la condición del amor de Dios por nosotros. Ya empezamos a hablar de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente tenemos esa condición de testificar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y podemos darle gracias porque hemos experimentado ya su amor y su fidelidad. Y podemos pedirle que siempre nos ayude a seguir haciendo que podamos conocer el amor de Dios por todas las demás personas y transmitírselos. Y de esa manera vamos a dar un testimonio fiel del gran poder y del gran amor de Dios por la humanidad. Ahora sí, vamos a meditar en el asombroso amor de Cristo, que es el que se refleja aquí en la tierra porque Cristo vino, ¿verdad?, siendo 100% Dios, pero expresándose 100% también como humano, nos hace conocer el amor de Dios a través de su persona. Y vamos a meditar en ese asombroso amor. Vamos a leer allí en Romanos 8, del 18 al 39, lo que dice la palabra de Dios. Y ahora sí, dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Ah, no, ese ya lo leímos. Estoy andando medio lento, ¿ah? Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo, verdad? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Quiero hacer aquí un paréntesis y déjame decirte que Dios te conoció desde antes y te predestinó para que fueses hecho conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Y todo por qué? Por el asombroso amor que tiene por ti. Y este es el punto medular en donde tú y yo podemos descansar, en el gran amor de Dios, porque Él te conoció desde antes de la fundación de este mundo. Tú y yo ya estábamos en su mente, en su corazón, y nos predestinó, nos escogió de una manera increíble para que ahora tú y yo viniéramos a conocer su verdad, a conocer la palabra de Dios, y esa verdad nos hiciera libres para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y Él se convierte en el primogénito, en el primer hijo, pero entre muchos hermanos. Y todos esos muchos hermanos, parte de todos esos muchos hermanos somos tú y yo, efectivamente, por el amor de Dios. Amén. Continuamos. Versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Déjame decirte que aquí vamos ya hasta la justificación.
Amén. Y un día tú y yo vamos a ser glorificados delante de su presencia. Él nos predestinó. Justamente estás atendiendo a este espacio porque te llamó. Cristo te llamó. Y tú escuchaste su voz y veniste por fe a seguir las pisadas de Jesucristo, por su amor. Y ahora, al declarar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, eres justificada o eres justificado por la fe. Y un día tú y yo vamos a ver cómo vamos a estar en un cuerpo glorificado para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces dice el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Se dan cuenta cómo es el amor de Dios por tu vida? Sí se puede visualizar que es grande, verdaderamente grande el amor de Dios por nosotros. Eso es en lo que tú y yo ya debemos descansar. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo, hermanos? ¿Tribulación? ¿Hambre? ¿Enfermedad? Si para nosotros ya tenemos que aprender también a descansar en la declaración de Pablo, comprendiendo la magnitud de lo que declara cuando dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? El día que dejemos este cuerpo mortal, vamos a la presencia de Dios. Por lo tanto, ni la muerte, ni nada de lo creado nos va a poder separar del amor de Cristo. Y muchas veces nos podemos preguntar, yo quiero preguntarte, ¿alguna vez tus circunstancias te han hecho cuestionar el amor de Dios por ti? Seguramente sí. Muchas veces nuestra fe no ha sido la suficiente como para ver el amor de Dios en medio de la problemática que vivimos, en medio de la pérdida de un ser querido, en medio de la pérdida económica, en medio de la pérdida de la salud. Muchas veces eso nos hace cuestionar si verdaderamente Dios tiene amor por mí. Pero déjenme decirles que, por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo, sufrió muchísimo. Pasó por palizas, lo encarcelaron injustamente, fue náufrago. ¿Ah? A él lo traían de arriba para abajo constantemente vituperándolo, lesionándolo. Tenía muchísimas dificultades, hermanos. Pero él mismo asegura que estos sufrimientos no pueden compararse con la gloria que veremos un día. En el versículo 18 lo acabamos de leer. Y dice que de hecho él considera que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros en el día venidero. Entonces, mientras esperamos, tenemos las primicias del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el anticipo que nos garantiza lo que está por venir. Son las arras de lo que Dios ha preparado para nosotros, que es la gloria futura, hermanos. Un día la totalidad de la creación será liberada, como lo vimos ahí en el versículo 21. Aquí y ahora, tu cuerpo quizá gime, quizá se duele, a medida de que se va deteriorando poco a poco, ¿verdad? Pero un día será totalmente curado y restaurado. De hecho, será un cuerpo glorificado. Y es lo único que nos falta, experimentar en el amor de Dios. Pero eso vendrá
en el tiempo correcto para cada uno de nosotros. Nuestra resurrección, hermanos, en esos tiempos ya no será solamente espiritual, sino que también será física. Tú y yo resucitamos espiritualmente cuando venimos a creer en Cristo Jesús, pero en el día venidero también será física. Mientras tanto, tenemos que aprender a aguardar, tener paciencia. Por eso, una parte del fruto del Espíritu Santo es paciencia. Tú y yo tenemos que aguardar con paciencia para ese día, para la redención de nuestro cuerpo físico, ¿verdad? En donde el Señor nos dará ese cuerpo glorificado. Pablo usa la analogía de un embarazo cuando dice, estás sintiendo dolores de parto. ¿Por qué? Porque es doloroso de repente experimentar lo que vivimos en el día a día, pero la gloria sea para nuestro Señor, porque después de los dolores del parto vendrá el alumbramiento, y el alumbramiento trae consigo el fruto de un amor, el fruto de una pasión, el fruto de un enamoramiento. Y justamente es lo que va a traer a nuestras vidas el fruto del amor de Dios por cada uno de nosotros, una vez que venga el alumbramiento completo, ¿verdad? Entonces dice el versículo 26, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos siempre. No sabemos tú y yo muchas ocasiones qué pedir o cómo pedir, pero el Espíritu mismo intercede por cada uno de nosotros con gemidos que no podemos expresar con palabras. Cuando nosotros nos comunicamos con Dios, hermanos, muchas ocasiones llega el momento en que ya no tenemos más palabras. Toda nuestra verborrea se acaba y nada más nos queda el hecho de gemir, de rompernos en llanto, de experimentar un quebranto. Y muchas veces ya no sabemos honestamente en una razón lógica lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Pero el Espíritu Santo sabe perfectamente bien qué es lo que tú estás pidiendo. Quiero hacer un comentario, un símil de lo que propiamente sucede a nivel espiritual. De la gran mayoría de los que me escuchan todavía nos tocó ver cuando recién iniciaba el proceso de la Internet, cuando todavía teníamos que conectar nuestra computadora a un módem y le teníamos que dar órdenes antes de poder hacer el llamado a la red de Internet, al servidor. ¿Y qué sucedía? No sé si se recuerden que el módem empezaba a hacer unos ruiditos que no se comprenden, ¿verdad? Pero ese módem que teníamos nosotros en nuestro hogar estaba conectado por la línea telefónica en aquel tiempo a un servidor. El módem y el servidor se comunicaban con ese tipo de sonidos que cada uno traducía en referencia a la petición que tú hacías desde tu casa y a la respuesta que emitía el servidor de ese Internet en aquellos tiempos. Ahora es mucho más fácil, ¿verdad? Nosotros ya ni nos enteramos en qué momento se conectó nuestro dispositivo al servidor. Todo ya se hace por Wi-Fi, ¿verdad? Una red inalámbrica. Muchas ocasiones se puede utilizar una red de Ethernet que no necesariamente tiene que estar conectada al servicio telefónico, sino que ahora ya por la fibra óptica pues tenemos una conexión mucho mayor y ya no escuchamos esos ruiditos. Pero déjenme decirles que las computadoras, que los servidores se comunican con un lenguaje que tú y yo difícilmente podríamos comprender, a menos de que fuéramos ingenieros en informática o algo parecido. Entonces, el punto está en que cuando nosotros empezamos a gemir por nuestro dolor, por nuestra presión, por nuestra condición, y que ya no nos quedan más palabras que tú y yo podemos razonar y comprender, vienen esos sonidos guturales muchas veces, esos sonidos como como un gemido nada más. Pero es cuando el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros y toma toda la información que esos gemidos generan y se los traduce a Dios de una manera increíble. Y después viene la respuesta de Dios y el Espíritu Santo hace la traducción para tu vida. Y trae paz, trae consuelo, trae gozo, aún en medio de la circunstancia que puedas estar viviendo. Entonces, es algo glorioso el hecho de que el Espíritu Santo ahora
viene a ayudarnos, acude a nuestra ayuda y efectivamente Él nos ayuda hasta para pedir correctamente delante del Padre. Hace la traducción de Él quiso decir o lo que dijo fue esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces has oído eso de cuando escuchamos a los políticos hablar y de repente dicen cada barbaridad y sale por ahí otro? No, lo que quiso decir fue esto. Entonces, el Espíritu Santo muchas veces nos ayuda de esa manera, hermanos. Por eso no tengamos temor al levantar nuestra oración delante de Dios. No importa. Él sabe, discierne las intenciones de nuestro corazón, sabe perfectamente bien qué es lo que le estamos pidiendo, qué es lo que le estamos agradeciendo. Entonces, el Espíritu Santo te permite orar de acuerdo con la voluntad de Dios, porque hace la traducción correcta. Amén. Entonces, si tus oraciones son dirigidas por el Espíritu, definitivamente serán contestadas, porque estarán de acuerdo con la voluntad de Dios. Y recordemos que Dios siempre va a responder a su palabra. Él es fiel para cumplir lo que prometió en su bendita palabra. Y cuando tú y yo estamos en la perfecta voluntad de Dios, orando en ese sentido, déjame decirte que todo vendrá en una bendición específica de parte de Dios para nuestras vidas. La vida no es el caos aleatorio que a veces pudiera parecer. No es algo que de repente se sale de las manos y de control del Creador, ¿no? Dios tiene todo, absolutamente todo bajo control. Aún tu dolor, aún tu pena, aún tu angustia está bajo el control de Dios. Solamente hay que aprender a no desesperarnos. Solamente hay que aprender a conocer el carácter de Dios. Porque si Dios permite que tú pases por esa angustia, por esa presión, por esa condición, por esa prueba, es porque Dios te va a dar la salida. Y no solamente te va a dar la salida, te va a hacer crecer. Y lo que a Él le interesa primeramente es hacerte crecer en fe. Y posteriormente vendrá la añadidura de tu crecimiento en todos los ámbitos de tu vida. En el versículo 28 lo hemos repetido muchísimas veces en otras ocasiones, pero lo queremos repetir nuevamente. Romanos 8:28 es una bendición para nosotros, porque aquí es a donde podemos entender que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Lo parafraseé un poquito respecto a la versión que normalmente leemos, pero yo quiero hacértelo entender de esa manera, que lo puedas comprender de esa manera. Sabe de antemano que Dios siempre dispone todas las cosas para el bien tuyo, porque te ama y porque le amas, porque has sido llamado para un propósito perfecto en la presencia de Dios. Muchas veces no lo podemos comprender. Hay misterios que Dios se reserva para Él por su grandeza, por su soberanía y por su autoridad. Pero sepamos siempre, tengamos bien presente que todo lo que nos suceda va a ser para bien. ¿Recuerdan los 3 principios de la fe genuina, de la emuná? Todo proviene de Dios, todo nos sirve para bien y todo nos va a enseñar algo. Todo trae una enseñanza. Entonces Dios está trabajando en cada detalle de tu vida. No creas que te le has perdido de vista, no creas que te ha dejado de amar, simplemente está provocándote en un proceso, como lo explicábamos en alguna ocasión el día de ayer. Hay procesos que necesitan pasar por fuego, hay procesos que necesitan pasar por agua, hay procesos que necesitan un catalizador, hay procesos que necesitan un retardante y cosas de esa naturaleza. En el área química, hermanos, quiero comentarles que cuando nosotros queremos obtener un producto terminado, hay necesidad de someter a la materia prima por varias operaciones unitarias que nos piden o nos exigen ciertas condiciones muy particulares. Entre ellas está la temperatura o el fuego, está algún producto, algo que viene a ayudar a acelerar la reacción o en su defecto a retrasarla. Se necesita tiempo, se necesita energía y sobre todo paciencia.
porque nosotros no podemos esperar que tú tengas una materia prima y que de inmediato obtengas un producto terminado. Siempre va a llevar un tiempo de proceso y una secuencia. ¿A la materia prima le va a doler el proceso? Sí. Sí le va a doler porque va a ser transformada, porque va a ser completamente sacada de su condición para ser llevada a una completamente diferente. No podemos esperar que de esta materia prima, al pasarla por un proceso, obtengamos la misma materia prima. Siempre va a haber una modificación. Y tú y yo estamos siendo modificados para que, así como lo dice la palabra de Dios, seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Porque Él es la primicia, ¿verdad? Él es el primogénito, pero tú y yo somos de esa gran familia de Dios que vamos a ser transformados al carácter, a la imagen de Jesucristo. Entonces, como Dios está trabajando en cada detalle de tu vida, tomará incluso tus errores y hará que resulten para bien. Él reina y es soberano por sobre todas las cosas, por sobre todo el universo, por sobre todas las circunstancias. Él trabaja en todos, en todo por el bien de los que le aman. Y en síntesis, la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo demuestra que así como Dios tomó el peor de los acontecimientos de la historia y lo convirtió en lo mejor para nuestras vidas, Él puede tomar las peores cosas de tu vida y utilizarlas para bien. Esta promesa se aplica a todos los cristianos, a todos los creyentes. En los versículos 29 y 30, como lo pudimos leer, Pablo habla de 4 cosas. Ser conocidos, por eso hice ese paréntesis para que ahorita lo pudiera yo complementar. Ser conocidos, ser predestinados, ser llamados y ser justificados. Porque la quinta viene a continuación, ¿verdad? Las primeras 4 ya han ocurrido, como les comento. Pero la glorificación es un acontecimiento futuro. Pero sin embargo, Pablo usa el mismo tiempo pasado para todos ellos, porque también nos glorificó. Tú y yo ya estamos glorificados en el tiempo perfecto de Dios. Y el uso del tiempo, de la palabra griega aoristo, que significa pasado, muestra la certeza de Pablo sobre el futuro, porque ya está asegurado. Hermanos, quiero decirles que para Dios, Él no se circunscribe al tiempo cronos que tú y yo medimos. De hecho, para Dios lo que será, ya fue. Es una paradoja de alguna manera, una condición que solamente Dios puede presentar en su infinito poder, que Él ya te vio en esos lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Tú ya estás, y tú y yo, todos los que estamos en esta condición de haber creído en Jesucristo, ya estamos sentados en los tronos celestiales que Dios preparó para nuestras vidas. Todavía estamos tú y yo aquí, efectivamente, pero quiero decirte que en la fidelidad de Dios, en ese amor eterno, Dios ya nos tiene allí. Y solamente esperamos nosotros que el tiempo transcurra, el tiempo que tú y yo medimos, porque para Dios ya fue. Amén. Y eso es lo asombroso. Esto es lo verdaderamente asombroso. Posiblemente es la declaración de fe más audaz de todo el mundo, de todo el Nuevo Testamento, de toda la palabra de Dios, porque habla de una seguridad total. Y es por eso que es una almohada en donde tú y yo podemos descansar, reposar nuestra condición. Es la seguridad de un cristiano que está sólidamente basada en el amor inquebrantable de Dios. Y esa es la seguridad que hoy quiero transmitirte, que el gran amor inquebrantable de Dios por ti te tiene ya en la eternidad por siempre y para siempre con papá. Este fundamento seguro es más profundo que todas las circunstancias y sentimientos que tú puedas tener. Es el fundamento más seguro en el cual tú puedes descansar. Aprendamos a descansar en Dios, hermanos. ¿Cómo puedes estar seguro del amor de Dios? Pablo plantea 5 preguntas que de alguna manera no tienen respuesta, pero
Cuando Dios está a tu lado, ¿cómo podemos perder? ¿Cómo podemos perder si Dios está de nuestra parte? Como dice el versículo 31, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede estar en nuestra contra? Si Dios está de tu parte, lo que otros piensan no es importante, hermano. Dios te ha dado una identidad. Eres libre del temor a las personas. Eres libre del temor a preocuparte demasiado por lo que piensan los demás. No tenemos por qué demostrarle nada a nadie. Tenemos una identidad sólida en el amor de Cristo. Si Dios nos ama, ¿qué importa que la demás gente pueda no sentir nada por ti? Si lo que verdaderamente te lleva a una condición de trascendencia es el amor de Dios por tu vida, en las circunstancias que tú puedas estar pasando. Si Dios dio a su Hijo único por ti, la pregunta sería, ¿va a dejar de darte cualquier otra cosa que necesites? No. En el versículo 38 dice, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las demás cosas? La otra pregunta que se hace Pablo y dice, ¿quién se atrevería a enjuiciarte? ¿Quién se atreverá a hacer juicio de tu vida? ¿Quién verdaderamente podrá acusar a los que Dios ha escogido? Nadie. Porque si Dios es el juez y Jesucristo es su abogado y es nuestro abogado defensor, ¿cómo podrá tener éxito una acusación hacia nuestras personas? Si Dios mismo nos ha justificado a través de Jesucristo. Dice el versículo 33 y 34, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que va a condenar realmente? No te va a condenar el vecino, no te va a condenar ni siquiera Satanás. No te vas a poder ni condenar tú mismo porque ya has venido a los pies de Cristo y ahora estás justificado por la fe en Cristo. Entonces, si Dios es el que justifica, ¿quién te va a poder condenar? Si Él mismo ya te justificó. Jesús es tu abogado defensor y está sumamente calificado, perfectamente certificado como el perfecto abogado defensor de nuestras vidas. Porque Cristo Jesús fue el que murió, pero el también que resucitó y ya ha cumplido la condena que tú y yo teníamos que pagar. Y al ser resucitado por Dios, Él está en el lugar supremo de honor. Ahora está a la derecha de Dios, como leímos, y está intercediendo por ti y por mí, y te está defendiendo, aún de todas las equivocaciones, de todos los hierros, de todos los errores que puedas cometer. Dios te está defendiendo, Jesucristo te está defendiendo en ese momento. Y quiero decirte que Jesús nunca deja de orar por ti, nunca deja de interceder por ti. La otra pregunta es, ¿cómo puede alguien crear divisiones entre el amor de Cristo y tu persona? ¿Cómo puede alguien crear una división entre el amor de Dios y tu amor? Fíjense que ciertas circunstancias, incluida la muerte, pueden separarte de amigos, de familiares. Físicamente, ¿verdad? Las personas que han muerto, pues nos dejan en este plano material. Pero la pregunta esencial es, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y esto significa que la vida sea fácil. Cuando tú y yo comprendemos esta realidad, nuestra vida tiene que ser fácil, placentera, muy llevadera, hermanos. Puede haber problemas, sí. Puede haber tiempos difíciles, sí. Puede haber odio, hambre, desamparo, desesperación, amenazas de intimidación, hasta traición puede haber. Pero la palabra de Dios nos enseña que ni siquiera los peores pecados enumerados en la palabra de Dios, nada de eso nos debe afectar porque Jesús nos ama. Porque Jesús nos ama. Y en medio de cada dificultad, podemos nosotros aferrarnos al amor de Dios por nuestras vidas. Pablo enumera 17 posibles circunstancias entre las que se incluyen las calamidades de la vida, agentes sobrehumanos, el tiempo y el espacio. Y él se aseguró de que la enumeración fuera exhaustiva, completa, e incluye todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Qué es lo que pudiera separarnos del amor de Dios? Y llega a la conclusión
de que Él está absolutamente convencido de que nada, y tú y yo tenemos que convencernos de que nada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces es un amor tan asombroso, hermanos, y tan divino, que exige de nosotros solamente nuestra alma, nuestra vida, nuestro todo, en reciprocidad. Porque si alguien te muestra amor, ¿cómo no poder mostrarle amor, hermanos? ¿Cómo no poder ser recíproco a ese amor? ¿Cómo no poder agradecerle a Dios lo suficiente por su increíble amor? ¿Cómo no poderle dar gracias porque en todas las cosas Él está trabajando por el bien de nuestras vidas? Y ahora comprender que nada nos puede separar de su amor. ¿Cómo no agradecerle, hermanos? ¿Cómo no llevar una alabanza de adoración a su presencia? ¿Cómo no levantar un altar de adoración en gratitud, humillándonos delante del Rey de Reyes, reconociendo su gran amor, su misericordia, la presencia que Él genera a través de su Espíritu Santo? La bendición que tú y yo tenemos ahora de poder levantar nuestras manos y decirle: Abba, Padre, papito lindo, veme aquí, estoy aquí para adorarte, para exaltar tu nombre, para bendecirte, para glorificarte, porque solamente tú eres digno de recibir la gloria y la alabanza. ¿Cómo no levantar una alabanza de adoración en gratitud, hermanos? ¿Cómo no reconocer el gran amor de Dios por nuestras vidas? Si nos muestra su gran amor por nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos dio la libertad, nos trajo a ser justificados delante del Padre. Y hoy es el día en que podemos levantar nuestra voz en gratitud, en alabanza, en adoración y en una libertad verdadera. Mucha gente pretende hacernos entender que todo esto lo hacemos por mera conveniencia. Qué conveniente es el amor de Dios para nuestras vidas, hermanos. Gloria sea a nuestro Señor. Les voy a invitar a que podamos levantar esta alabanza de adoración. Dejen que la presencia de Dios se manifieste. Y dice el Proverbio 3, del versículo 5 al 6, dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Levanta tu voz y dile cuánta confianza has puesto en Él. Confía mi corazón en ti.